Precisamente para hablar de esto, saludo a Alejandro Córdoba, él es especialista en psiquiatría y salud mental del gobierno capitalino. Muy buenos días y pues para comenzar, la pregunta importante es, ¿cuál de las enfermedades mentales es la más común y si tiene algunos porcentajes? Buenos días. Claro, sí, muy buen día, Liz, y buenos días a su auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Habría básicamente son 5 las condiciones más frecuentes, pero las de mayor impacto por el volumen serían los trastornos depresivos. Estamos hablando de una proporción aproximada de 19% de la población alguna vez, estoy hablando del país, alguna vez en la vida presentará algún trastorno depresivo. Y los trastornos de ansiedad, que están alrededor de la misma cifra, entre el 15 y 19%, seguidos de los trastornos por consumo de sustancias, principalmente el consumo de alcohol. Si pensáramos en la población de la Ciudad de México, que es donde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene a cargo esa responsabilidad, podríamos hablar de que hay aproximadamente para el 2017, que es el año cerrado que tenemos, se dieron aproximadamente 7,000 intervenciones de salud mental relacionadas con trastornos del humor, principalmente depresión. Y en el caso de los trastornos de ansiedad fueron alrededor de 2,000 en el 2017. Ahora, ¿qué es lo que provoca que las personas tengan este tipo de trastornos? Y tiene que ver quizás la actividad diaria de los capitalinos, el estrés de los movimientos, la vida ágil, la vida rápida. Bueno, son factores involucrados. En el caso de las enfermedades mentales en general y particularmente los trastornos afectivos, los trastornos de ansiedad, trastornos relacionados con conductas como los trastornos alimentarios, los trastornos del mismo consumo de sustancias, se consideran de origen multifactorial, y esto significa que hay se conjuntan varios factores de tipo psicológico, social y biológico. Entonces, en el caso de los factores o que en un momento dado ya se han llamado a través de la OMS, esto se ha generado este concepto de factores o elementos que generan o que condicionan, son condicionantes socioambientales de la salud mental. Encontramos, por supuesto, todos los factores que generan estrés. Entonces, desde la complejidad del transporte, la complejidad de una ciudad donde se vive a un ritmo acelerado, donde las distancias que se tienen que recorrer a veces son muchas, la aglomeración, sobre todo en ciertos horarios del día, son importantes en el deambular en la calle, la gente comúnmente. Y bueno, un factor muy importante, si bien es cierto, la violencia, en términos de violencia criminal, es algo que nos está generando un alto impacto, el pensarse que puede ser uno víctima de algún hecho delictivo. Pero algo que me parece muy importante enfatizar es que no es el único componente de violencia, y quizá hay uno mucho más relevante en términos de salud mental, que es el maltrato y la violencia al interior de las familias, ¿no? En el hogar, sí. En el hogar, en el hogar como tal, y en muchos otros nichos, por ejemplo, en el ámbito escolar, el famoso bullying, que ahora lo denominamos así, pero es la violencia escolar, y el famoso mobbing, que es lo que se conoce, o así se le denomina, pero es la violencia o la agresividad al interior de las áreas de trabajo. Que son factores muy, muy importantes que considerar. En cuanto a estadísticas, ¿usted ha visto que ha ido incrementado, ha ido disminuyendo los padecimientos mentales en los capitalinos? Bueno, yo creo que hay un incremento en el registro y por supuesto ha habido un incremento en la frecuencia con que estos trastornos se presentan. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, entre más se hace preciso el diagnóstico, entre más se conoce, y no solo por los especialistas en salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, que en un momento dado somos los especialistas, en la actualidad a través de proyectos, programas, pues de capacitación, de difusión hacia otros
otros personajes, digamos, que participan en la atención de la población y particularmente de la salud, por ejemplo, los médicos generales, los médicos internistas, los neurólogos, han ido afinando sus diagnósticos, han sido más precisos. Después esto ha permitido que se identifiquen más personas con la problemática. Y por otro lado, pues la gente ha solicitado más la atención en salud mental, porque también ha habido campañas donde en este caso son de educación y de difusión, pero para el público. Las personas tienden a estigmatizar, a evitar, a minimizar los problemas de salud mental, y entonces todo el mundo dice, no, son los nervios, es algo de echarle ganas, etcétera. En la actualidad esto ha cambiado un poco, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que ya la población está un poco mejor informada, se ha desestigmatizado un poco estos problemas, y entonces la gente es más factible que solicite la atención en el ámbito de salud mental. Claro. Y esto pues también incrementa el registro de casos. ¿Entre qué edades es más susceptible que los pacientes o la población pueda sufrir algún problema de salud mental? ¿Los niños, los jóvenes? ¿Cuáles son las edades o el rango de edades? Es una pregunta muy interesante y compleja. A veces parecía muy sencilla de contestar, pero no lo es. Lo que nosotros vemos en el día a día de la práctica clínica, se consideraría que el rango de edad más complejo para presentar o más frecuente para presentar trastornos mentales, estaríamos hablando del adulto joven al adulto intermedio entre los 25 y los 40, 45 años. Sin embargo, ya se han hecho algunos estudios más bien sistematizados y demás, porque un buen número de padecimientos, aunque la atención se solicita años después, un buen número de padecimientos y por lo tanto de personas que padecen este tipo de trastornos empezaron entre los 15 y los 25 años de edad. Y estamos hablando en algunos estudios cifras hasta del 60%, de 60-70% de personas que alguna vez padecieron o van a padecer trastornos mentales inician entre los 15 y los 25 años de edad. Desde muy pequeños, desde muy niños. Hoy, sí, el Día del Mundial de la Salud Mental, Alejandro, ¿algún mensaje que quiera dar y también recomendaciones sobre todo? ¿Y qué lugares se pueden acudir para poder tener atenciones de especialistas? Sí, claro. Mire, el primer mensaje que me parece muy importante es que las personas asuman que la mente, el funcionamiento mental, los aspectos neurológicos y psicológicos, que conjuntamente son los que determinan nuestro funcionamiento mental, son enfermedades, padecimientos como cualquier otro, como tener diabetes, como tener un infarto, como tener una hipertensión, y en algunos casos se pueden resolver relativamente en corto tiempo, etcétera, como podría ser a veces, no sé, un trastorno como reumatismo, etcétera. Entonces, bueno, que la gente se familiarice y acceda a la búsqueda de ayuda, porque eso va a beneficiar la calidad de vida de cada una de las personas. Bien. La otra son las señales de alarma. Es muy importante considerar que cuando una persona cambia algunos de sus hábitos, cambia algunos aspectos de su carácter, pudiera estar empezando a enfrentar una situación de un cambio que lo puede conducir, porque incluso todavía no haya una enfermedad mental, pero que lo puede conducir a un trastorno depresivo, a un trastorno de ansiedad, etcétera. Y otro muy importante es que la posibilidad de recibir tratamiento especializado, tanto el apoyo psicológico como el tratamiento farmacológico en los casos que así lo ameriten, son benignos. En la mayoría de los casos, este tipo de atenciones psicológicas, farmacológicas, y todo eso, no generan ningún problema. Y entonces, pues la gente debe buscar ayuda. Nosotros, como Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, tendríamos disponibles los centros de salud, que son de los servicios de salud pública de la ciudad, que prácticamente son 220 repartidos en toda la ciudad. Muy bien. Está en la red de hospitales, sobre todo en los hospitales generales, donde tenemos servicios de psiquiatría y psicología, en los demás hospitales también. Y algo muy importante, tienen acceso a un centro de atención telefónica
que se llama, es el programa de medicina a distancia, marcando al 3112-0909. Ahí lo puede atender un psicólogo especializado. Claro. Hace una intervención inmediata. Y en caso necesario hace la referencia y las recomendaciones. Bien, Alejandro Córdoba, especialista en psiquiatría, le agradecemos que haya tomado la llamada y que tenga un excelente día. Hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, pues están las recomendaciones muy apropiadas. Gracias y muy buenos días. Gracias, Alicia, a usted también y a su auditorio.